El alza del dólar. Es común pensar que México no tiene una gran relevancia en la economía de los Estados Unidos de América, pero la de Estados Unidos sí la tiene en México. Como dicen, si a Estados Unidos le da un resfriado, a México le va a dar pulmonía. En las últimas 2 semanas, el peso mexicano ha perdido un gran porcentaje de su valor. Esto repercute en la economía de nuestro país, sacude a los empresarios menores y a su vez afecta una gran parte del balance económico más importante de nuestra sociedad. El problema principal es la inflación. Como ya sabemos, si el dólar sube, en consecuencia todo aumenta. El alza nacional de los precios es causada por el aumento del valor de la moneda estadounidense y la depreciación de la moneda mexicana. Esto es obvio. En los últimos años, nuestro país solo ha hablado de crisis tras crisis tras crisis. Entonces, si el pueblo mexicano nunca ha encontrado la manera de lidiar con la inflación o en su defecto detenerla, ¿por qué habría de soportarlo ahorita? Por culpa de un mal gobierno y un pueblo que con el tiempo ha sido mal educado. El propósito de este ensayo es hacer conciencia sobre la situación que nuestro país ha vivido en los últimos 20 años, hablar sobre el camino correcto de nuestra economía debería seguir, qué hacer, qué no hacer en situaciones como esta, en la que nuestra moneda es superada con creces por la de nuestro gigantesco y poderoso vecino, que por cierto en este momento está tratando de atacarnos con una candidatura presidencial que podría repercutir peor aún en nuestra situación. La inflación se causa, básicamente, cuando nuestro país produce más dinero en razón de crear más demanda en todo el mercado. Esto con el fin de promover una economía sana y fluida para el país, pero si no se produce la demanda esperada, en consecuencia aumentan los precios. Mira, cuando una persona comienza a guardar dinero porque cree que la situación del país está yendo por los suelos, el mercado se detiene y en segundo plano la economía comienza a frenarse lentamente hasta que se produce un aumento de los costos de operación para cualquier tipo de empresa. Esto se convierte en un aumento considerable de los precios. Por obvias razones, si se deja de consumir, la empresa deja de fabricar, la luz deja de moverse y en consecuencia todos los precios aumentan cuando la empresa quiera volver a trabajar. Según Forbes, durante el 2014 el peso mexicano fue la 14ª divisa más depreciada entre los principales cruces entre el dólar, es decir, el dólar tiene que ver con todo el mundo, pero resulta que nuestro país tuvo que estar aquí en el top 20 de los países más despreciados. El año pasado la depreciación de nuestro país alcanzó el 11.56%, eso equivale a 1.70 pesos. El tipo de cambio cerró en 14.74 pesos por dólar. Se trató de la mayor depreciación anual en el 2008, cuando el peso perdió el 20%, eso fue en el 2008. Por ahora no se ha visto una afectación significativa, pero hay algunos bienes de consumo que se compran en dólares y se venden en pesos. Esos sufrirán ajustes constantes. Eso, en palabras de José Luis de la Cruz, director general del Instituto del Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Es una manera suave de decirnos que casi todo va a aumentar, puesto que todo lo que compramos aquí resulta que es una importación extranjera, y eso se compra en dólares. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra posición como población? Sabemos que una sola persona que trabaja y mantiene su economía estable no puede hacer la diferencia en todo un país. El problema se encuentra en la población mayoritaria de nuestra sociedad, la que no tiene deseos de trabajar y no planea hacerlo en ninguna circunstancia, y que por obvias razones solamente vive del gobierno y asimismo lo culpa de su mala vida. Así se encuentra. Ahí encontramos nuestra fosa, en la ignorancia y irresponsabilidad de un pueblo que solamente lo quiere peladito y en la boca. Aseverando el problema, tenemos un mal gobierno que solamente se aprovecha de esta situación, puesto que el pueblo es ignorante y para su propio beneficio solamente lo utiliza para seguir colmado de corrupción y fraudes, creando un remolino que solamente nos hunde cada vez más y más. El cambio no está en ellos, no está en esa fosa económica que abruma a nuestro país. El cambio está en ti, lector. Empieza por ti, no pienses en los demás. Sigue trabajando, lee, edúcate, porque por ahora tú eres la alternativa más útil y capaz que nuestro país tiene.